El Sendero del Amor, Nicholas Spark, capítulo 6. La noche del viernes, 3 días después de haber conocido a Miles, Sara se encontraba sola en la sala de estar de su apartamento, bebiendo lentamente una segunda copa de vino y sintiéndose la persona más desgraciada del mundo. Aunque era consciente de que beber no arreglaría las cosas, sabía que se serviría una tercera copa en cuanto acabase la que tenía en las manos. Nunca había bebido demasiado alcohol, pero había tenido un día terrible. En esos momentos lo que más deseaba era huir. Curiosamente, el día no había empezado tan mal. Se sentía muy bien cuando se levantó y durante el desayuno, pero después todo había comenzado a complicarse. Durante la noche el calentador del agua había dejado de funcionar, así que tuvo que ducharse con agua fría antes de ir al colegio. Al llegar a la clase, 3 de los 4 alumnos que se sentaban en primera fila estaban resfriados y se habían pasado el día tosiendo, estornudando y portándose mal. El resto de la clase parecía querer imitarlos y no había conseguido cumplir ni siquiera la mitad de los objetivos del día. Cuando acabaron las clases se quedó en el colegio para adelantar un poco de trabajo y cuando por fin salió para volver en coche a su aparcamiento, se encontró con que tenía un pinchazo. Llamó al servicio de asistencia en carretera y tuvo que esperar casi una hora hasta que llegaron. Finalmente pudo conducir hacia su casa, pero habían cortado las calles por motivo del Festival de las Flores, que iba a celebrar ese fin de semana, de modo que tuvo que aparcar a 3 manzanas. A continuación, para colmo de males, no había pasado ni 10 minutos desde que entrara por la puerta de su apartamento cuando una conocida de Baltimore la llamó para decirle que Michelle iba a casarse en diciembre. Entonces decidió abrir la botella de vino. Cuando empezó a notar los efectos del alcohol, Sara se sorprendió deseando que el mecánico hubiera tardado un poco más en cambiar la rueda, porque entonces no habría estado en casa para coger el teléfono. La mujer que había llamado no era una de sus amigas íntimas, solo habían tenido un trato puramente superficial, ya que en realidad era una amiga de la familia de Michelle. Sara no podía imaginarse por qué aquella mujer había necesitado darle la noticia en persona, a pesar de que se lo había contado con la proporción adecuada de incredulidad y compasión. Sara no pudo evitar sospechar que nada más colgar el teléfono informaría de inmediato a Michelle sobre su reacción. Gracias a Dios no había perdido la compostura. Pero de eso hacía ya 2 vasos de vino y ahora le resultaba más difícil. Sara no quería saber nada de Michelle. Estaban divorciados, separados legal y voluntariamente, y a diferencia de otras exparejas, no habían vuelto a hablar desde su última reunión en el despacho del abogado, hacía casi un año. A esas alturas se sentía afortunada de haberse librado de él y había firmado los papeles, es decir, una palabra, sin decir una palabra. El dolor y la ira habían dado paso a una especie de apatía, alimentada por la anestésica evidencia de que en realidad nunca había llegado a conocerle. Después de eso, Michelle no la llamó nunca, ni tampoco escribió. Y Sara hizo lo mismo, perdió el contacto con la familia y amigos de Michelle, y él tampoco se interesó por la suya. Por todas esas razones, casi parecía que nunca hubieran estado casados, por lo menos eso es lo que Sara se decía a sí misma. Y ahora él volvía a casarse. No debería afectarle, no debía importarle lo que Michelle hiciera, pero sí le importaba, y eso también le afectaba. Lo que más le molestaba era que la noticia del inminente matrimonio de Michelle la hubiera trastornado de ese modo, más que la boda en sí misma. Siempre había sabido que volvería a casarse. Él mismo se lo había dicho. Era la primera vez que odiaba a alguien de verdad. Pero el verdadero odio, ese sentimiento que le revuelve a uno el estómago, no era posible en ausencia de un vínculo emocional. No habría podido odiar a Michelle tanto de no haberle amado antes en la misma medida.
Tal vez había sido demasiado ingenua al imaginar que siempre estarían juntos. Al fin y al cabo, habían pronunciado sus votos y habían prometido amarse para siempre, y en su familia había una larga tradición de parejas que así lo habían hecho. Sus padres llevaban casados casi 35 años y sus abuelos, por ambos lados, casi 60. Incluso cuando empezaron a tener problemas, Sara seguía creyendo que su matrimonio iba por el mismo camino. Sabía que no sería fácil, pero cuando Michelle tomó partido por sus padres, aunque eso supusiera el incumplimiento de la promesa que le había hecho, Sara se sintió más insignificante que nunca antes en toda su vida. Pero de haberlo superado realmente, no debería estar tan disgustada. Apuró la copa de vino y se levantó del sofá mientras rechazaba aquellos pensamientos que no quería dar por ciertos. Ya lo había superado. Si Michelle apareciera ante ella arrastrándose en ese mismo momento para suplicarle que lo perdonara, Sara no lo haría. No podría hacer ni decir nada para que volviera a quererlo. Podía casarse con quien quisiera y a ella le daría igual. En la cocina se sirvió una tercera copa de vino. Michelle va a volver a casarse. Muy a su pesar, notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. No quería seguir llorando, pero le resultaba difícil renunciar a aquello con lo que había soñado toda su vida. Intentó calmarse y sin darse cuenta dejó la copa demasiado cerca al fregadero. Se cayó y se hizo añicos. Al intentar recoger los fragmentos se cortó un dedo que de inmediato empezó a sangrar. La guinda de aquel espantoso día respiró profundamente y se llevó el dorso de la mano a los ojos para obligarse a no llorar. ¿Estás segura de que te encuentras bien? Rodeada por la multitud, las palabras parecían ir y venir como si Sara estuviera tratando de oír alguna cosa en la distancia. Por tercera vez, mamá, te digo que estoy bien, de verdad. Maureen alargó un brazo y le apartó un mechón de pelo en la cara. Es que te veo un poco pálida, como si estuvieras a punto de ponerte enferma. Estoy un poco cansada, eso es todo. Ayer estuve trabajando hasta muy tarde. Aunque no le gustaba mentir a su madre, no tenía ganas de explicarle que se había bebido una botella de vino la noche anterior. Su madre apenas podía entender por qué la gente bebía alcohol, especialmente las mujeres. Y si Sara le contaba además que había estado bebiendo sola, se preocuparía tanto que apenas se mordería la lengua antes de acribillarla con un interrogatorio al que no estaba dispuesta a responder. Era sábado y hacía un día espléndido y el centro estaba atestado de gente. El Festival de Flores estaba en pleno apogeo y Maureen había querido pasar el día curioseando por los puestos y tiendas de antigüedades de Middle Street. Y como Larry prefería ver el partido de fútbol entre Carolina del Norte y Michigan, Sara se había ofrecido a acompañarla. Pensó que podría estar bien y seguramente lo habría disfrutado de no haber sido por el agudo dolor de cabeza que no pudo aliviar ni siquiera con una aspirina. Mientras hablaban, examinó un marco antiguo que había sido cuidadosamente restaurado, aunque no tanto como para justificar su elevado precio. ¿Un viernes por la noche? Preguntó su madre. ¿Un viernes por la noche? Preguntó su madre. Hacía tiempo que tenía trabajo pendiente y ayer me pareció un momento tan bueno como cualquier otro. Su madre se inclinó hacia ella fingiendo interesarse por el marco. ¿No saliste en toda la noche? No, ¿por qué? "Mm, no, ¿por qué? Porque te llamé un par de veces y no cogiste el teléfono. Lo desconecté. Ah, por eso. Por un momento pensé que habías salido con alguien. ¿Con quién? Maureen se encogió de hombros. No lo sé, con alguien. Sara la miró por encima de sus gafas de sol. Mamá, no empieces otra vez.
No he dicho nada malo, contestó a la defensiva. Después bajó la voz como si hablara para sí misma y prosiguió. Supuse que habías salido. Antes siempre salías mucho, ya sabes. La madre de Sara, además de regodearse en un pozo sin fondo de preocupación, también era capaz de representar perfectamente el papel de madre agobiada por sentimientos de culpa. A Sara a veces le gustaba, dar un poco de lástima en ocasiones iba bien, pero no ahora. Frunció levemente el ceño mientras dejaba el marco en su sitio. La propietaria del puesto, una anciana sentada en una silla, bajó un parasol enorme, alzó las cejas, parecía estar disfrutando con aquella escena. En la frente de Sara aparecieron aún más arrugas y decidió alejarse de allí mientras su madre seguía hablando. Enseguida Maureen la siguió. ¿Qué te pasa? Su tono hizo que Sara se detuviera y mirase a su madre a los ojos. No pasa nada, pero no estoy de humor para oír lo preocupada que estás por mí. Resulta cansino. Maureen se quedó boquiabierta. Al ver la expresión dolida de su madre, Sara se arrepintió de sus palabras, pero ese día no había podido evitarlo. Oye, lo siento, mamá. No debería haberte hablado así. Maureen le cogió la mano a su hija. ¿Qué pasa, Sara? Y esta vez dime la verdad. Te conozco demasiado bien. Ha pasado algo, ¿verdad? Apretó ligeramente la mano de su hija, pero ella apartó la mirada. La gente a su alrededor estaba ocupada en sus propios asuntos, inmersa en sus propias conversaciones. Michelle se casa otra vez, dijo en voz baja. Tras asegurarse de que lo había entendido bien, Maureen rodeó lentamente a su hija con un fuerte abrazo. Oh, Sara, cuánto lo siento, susurró. No había nada más que decir. Poco después estaban sentadas en el banco de un parque con vistas al puerto deportivo, al final de la calle en la que seguía congregada la multitud. Llegaron allí sin darse cuenta, habían seguido caminando y cuando ya no pudieron avanzar más, buscaron un sitio para sentarse. Una vez allí hablaron largo y tendido, más bien fue Sara quien habló. Maureen se limitó a escuchar, incapaz de disimular su preocupación, con los ojos muy abiertos. De vez en cuando se le llenaban las lágrimas. Apretó la mano de Sara en varias ocasiones. Oh, es horrible, dijo por enésima vez. Qué día más espantoso. Yo pensé lo mismo. Bueno, ¿servirá de algo si te dijera que siempre hay que ver las cosas por el lado positivo? No hay lado positivo. Seguro que sí. Sara alzó una ceja con escepticismo. Por ejemplo, pues que puedes estar segura de que no se mudarán aquí después de casarse. Tu padre les haría emplumar. Sara se echó a reír y a pesar de su estado de ánimo. Gracias. Si vuelvo a ver a Michelle algún día, se lo diré. Maureen hizo una pausa. No lo dices en serio. Me refiero a lo de ir a verlo. Sara negó con la cabeza. No, a menos que pueda evitarlo. Bien, después de lo que te hizo, no deberías. Sara se limitó a sentir antes al recostarse en el banco. ¿Has tenido noticias de Brian? Preguntó cambiando de tema. Nunca me coge el teléfono. Maureen no puso pegas al giro en la conversación. Hablé con él hace un par de días, pero ya sabes cómo son las cosas. A veces lo último que quieres hacer es hablar con tus padres. No hablamos mucho rato. ¿Ya tiene amigos? Estoy segura de que sí. Sara se quedó mirando fijamente la superficie del agua mientras pensaba en su hermano. ¿Cómo está papá? Como siempre, se hizo una revisión médica esta semana y parece que todo está bien. Ya no está tan cansado como de costumbre. ¿Sigue haciendo sus ejercicios? No tanto como debería, pero siempre me promete que lo va a tomar en serio. Dile que yo te he dicho que tienes que hacerlo. Lo haré, pero ya sabes que es muy testarudo. Sería mejor que se lo dijeras tú misma, porque si se lo digo yo, creerá que lo hago para chincharle. ¿Y lo haces? Claro que no, repuso rápidamente, pero me preocupo por él. En el puerto deportivo, un enorme velero avanzaba lentamente hacia el río Nose, y ambas se quedaron mirándolo en silencio. En breve se abriría el puente para dejarle pasar y se interrumpiría el tráfico rodado en ambos sentidos. Sara
Ahora sabía que si llegaba tarde en una cita, siempre podría decir que había tenido que esperar en el puente. Todo el mundo aceptaría esa excusa sin reparos, por la sencilla razón de que todos, incluidos jueces y doctores, recurrían a ella. Me encanta verte reír de nuevo, murmuró Maureen al poco. Sara la miró de soslayo. No debería sorprenderte que te lo diga. No te has reído en mucho tiempo. Maureen posó suavemente la mano en la rodilla de Sara. No permitas que Michelle te haga daño, ¿de acuerdo? Ya lo has superado, recuérdalo. Sara sintió casi imperceptiblemente y Maureen prosiguió con el monólogo que Sara ya sabía de memoria. Y saldrás adelante. Algún día encontrarás a alguien que te quiera tal como eres. Mamá, le interrumpió Sara alargando la palabra y sacudiendo la cabeza. Sus conversaciones siempre acababan igual. Por una vez su madre se contuvo, volvió a cogerle la mano, y aunque intentó desasirse en un primer momento, insistió hasta que Sara cedió. No puedo evitar querer que seas feliz, dijo. ¿Acaso no puedes entenderlo? Sara le ofreció una sonrisa forzada con la esperanza de que su madre se diera por satisfecha. Sí, mamá, lo entiendo. El sendero del amor. Nicholas Sparks, capítulo 7. El lunes empezaba la rutina a la que Jonah tendría que habituarse y que, en gran parte, terminaría su vida durante los próximos meses. Cuando sonó el timbre que indicaba el fin oficial de las clases, Jonah salió con sus amigos, pero dejó la mochila en el aula. Sara, al igual que los demás maestros, tenía que salir para asegurarse de que los niños subían al autobús correcto y que los recogían sus padres. Cuando ya todos habían subido en los autobuses y los coches se habían ido, Sara se acercó a Jonah, que estaba mirando con aire melancólico cómo se iban sus amigos. Estoy segura de que preferirías no tener que quedarte, ¿no? Jonah asintió. No será tan terrible. He traído algunas galletas para que se nos haga más llevadero. Jonah reflexionó un momento. ¿Qué clase de galletas? Preguntó en tono escéptico. Oreos. Cuando yo iba al colegio, mi madre siempre me daba esas galletas cuando volvía a casa. Decía que eran un premio por el buen trabajo que había hecho en la escuela. La señora Snowslon me da trozos de manzana. ¿Prefieres que traiga manzana mañana? Ni hablar, dijo muy serio. Prefiero 1000 veces comer Oreos. Sara hizo un gesto señalando a la escuela. Venga, ¿estás listo para empezar? Supongo, masculló Jonah. Sara le tendió la mano. El niño alzó la vista para mirarla. Espera, ¿tienes leche? Puedo conseguir un vaso de leche de la cafetería si quieres. Una vez dicho esto, Jonah aceptó su mano y le ofreció una breve sonrisa antes de entrar. Mientras Sara y Jonah iban de la mano hacia la clase, Miles estaba agazapado detrás del coche buscando su pistola, antes incluso de que se acallara el eco del último disparo. Su intención era esperar hasta averiguar qué estaba pasando. No había nada como un tiroteo para acelerar el corazón. La intensidad y la inmadurez del instinto de conservación nunca dejarían de sorprenderlo. La adrenalina parecía fluir por su cuerpo como si se le estuvieran inyectando mediante una transfusión intravenosa invisible. Podía sentir los latidos de su corazón y el sudor que le empapaba las manos. En caso necesario podía pedir ayuda. Entonces, al cabo de menos de 5 minutos, estaría rodeado por todos los representantes de la ley del condado. Pero de momento prefería esperar, sobre todo porque no creía que le estuvieran disparando a él. No tenía la menor duda de lo que había oído, pero las detonaciones parecían amortiguadas, como si procedieran de la parte trasera del edificio. De haber sido en una vivienda, se habría imaginado que se trataba de una pelea doméstica que había ido a más y ya habría pedido refuerzos, pero estaba en Gregory Place, una ruinosa estructura de madera cubierta de enredaderas situada en las afueras de Newberg.
Era una construcción abandonada que se había ido derrumbando con los años y hasta donde alcanzaba su memoria siempre había sido así. Normalmente nunca se veía a nadie por allí. El suelo estaba tan podrido que podía ceder en cualquier momento, y la lluvia se colocaba y las lluvias se colocaba por goteras del techo. Además, el edificio estaba un poco inclinado y daba la impresión de que en cualquier día una fuerte ráfaga de viento lo derribaría. A pesar de que en Newber los vagabundos no suponían un gran problema, los pocos que habían evitaban aquel lugar por el peligro que representaba. Y sin embargo, ahora, a plena luz del día, volvía a oírse los disparos. No parecían provenir de un arma de gran calibre, sino más bien de un 22, y Miles imaginó que había una sencilla explicación y que no suponía una grave amenaza. Pero no era tan tonto como para arriesgarse. Abrió la puerta del coche, se deslizó hacia la parte delantera del asiento y apretó uno de los botones de la radio para amplificar su voz lo suficiente como para que lo oyeran desde el interior del edificio. Habla el sheriff, dijo lentamente, con voz tranquila. Si habéis acabado ya, me gustaría que salieras para poder hablar con vosotros. Y agradecería que dejarías las armas a un lado. Al momento dejaron de oírse disparos. Tras unos minutos, Miles vio una cabeza que se asomaba por una de las ventanas de la fachada del edificio. Era un niño de no más de 12 años. No irá a dispararnos, ¿no? Gritó obviamente asustado. No, no voy a disparar. Dejar las armas en la puerta y salid para que podamos hablar. Durante un minuto, Miles no pudo oír nada. Era como si los niños estuvieran pensando huir. Miles sabía que no eran malos chicos, tal vez un poco brutos para el mundo actual. Estaba seguro de que preferían echar a correr a que Miles los llevara a casa y hablara con sus padres. Vamos, salid, dijo Miles con el micrófono. Solo quiero hablar con vosotros. Pasó otro minuto y por fin dos niños, uno de menor edad que el primero, se asomaron a sendos lados del marco de una lentitud exagerada, los marcos de la inexistente puerta principal. Empezaron a avanzar con una lentitud exagerada. Dejaron las armas a un lado y salieron con los brazos en alto. Miles no tuvo más remedio que reprimir una sonrisa. Estaban pálidos y temblorosos, como si creyeran que iban a servir de blanco para prácticas de tiro en cualquier momento. Cuando descendieron por las maltrechas escaleras, Miles salió del coche y enfundó la pistola. Al verlo, los chicos trastabillaron por un momento y luego siguieron avanzando lentamente. Ambos llevaban vaqueros desteñidos y zapatillas deportivas desgastadas y tenían la cara y los brazos sucios. Chicos de campo. Siguieron moviéndose muy despacio con los brazos por encima de la cabeza. Era evidente que habían visto demasiadas películas. Al acercarse, Miles vio que ambos estaban a punto de romper a llorar. Miles se apoyó en el coche con los brazos cruzados. ¿Estabais cazando? El más joven, que Miles calculó que tendría unos 10 años, miró al mayor, que le devolvió la mirada. Era obvio que eran hermanos. Sí, señor, dijeron al unísono. ¿Qué hay dentro de ese edificio? Los chicos volvieron a intercambiar miradas. Gorriones, dijeron por fin, y Miles asintió. Podéis bajar las manos. Volvieron a mirarse y después bajaron los brazos. ¿Seguro que no queréis cazar búhos? No, señor, respondió rápidamente el mayor. Solo gorriones. Hay muchísimos ahí dentro. Miles volvió a sentir. Así que cazabais gorriones, ¿no? Sí, señor. Miles señaló hacia los rifles. ¿Esas escopetas son de calibre 22? Sí, señor. Eso es un poco exagerado para cazar gorriones, ¿no os parece? Ahora su mirada tenía visos de culpabilidad. Miles le lanzó una mirada severa. A ver,
Si estabais intentando cazar un búho, no me parece nada bien porque me gustan. Comen ratas y ratones y hasta serpientes, y prefiero tener un búho cerca que a cualquiera de esas bestias, especialmente si se trata del jardín de mi casa. Pero con tantos disparos, estoy casi seguro de que no lo habéis cazado, ¿a que no? Tras un largo momento, el más joven negó con la cabeza. Pues no volváis a intentarlo, ¿de acuerdo? Dijo, dijo en un tono que no admitía réplica. Es peligroso ir disparando por ahí, sobre todo porque la autopista está demasiado cerca. Además, va contra la ley. Y este no es un sitio para niños. Está a punto de venirse abajo y podrías haceros daño. Bueno, no querréis que vaya a hablar con vuestros padres, ¿no? No, señor. Entonces, si os dejo ir, no se os ocurrirá volver a intentar cazar ese búho, ¿verdad que no? No, señor. Miles se los quedó mirando fijamente sin decir nada, asegurándose de que los chicos vieran que los creía, y luego señaló con la cabeza en dirección a las casas más cercanas. ¿Vivís por allí? Sí, señor. ¿Habéis venido caminando o en bicicleta? Caminando. Pues os diré qué pienso hacer. Cogeré los rifles mientras vosotros subís al asiento trasero. Os llevaré a casa y os dejaré en la esquina de vuestra calle. Por esta vez lo dejaré pasar. Pero si vuelvo a veros por aquí, les diré a vuestros padres que ya os habéis pillado y advertido, y entonces tendré que llevaros conmigo. ¿Lo habéis entendido? Los chicos le miraron, asustados ante aquella amenaza, pero asintieron agradecidos. Después de que bajaran del coche, Miles condujo hacia el colegio, ansioso por ver a Jonah, que sin duda querría saber todos los detalles de lo que acababa de pasar, pero Miles prefería que antes le explicara cómo le había ido el día. Y aunque le costara reconocerlo, no podía evitar sentir cierta emoción al pensar que volvería a ver a Sara. Papá, gritó Jonah mientras corría hacia Miles, que se preparó para coger el vuelo a su hijo cuando saltó a sus brazos. Vio por el rabillo del ojo que Sara había seguido a su hijo con un paso más calmado. El niño se echó hacia atrás para mirar a su padre. ¿Has arrestado a alguien hoy? Miles sonrió y negó con la cabeza. De momento no, pero todavía no he acabado la jornada. ¿Cómo te ha ido el cole? Bien, la señorita Andrews me ha dado galletas. ¿Así? Preguntó mientras miraba a hurtadillas cómo se acercaba Sara. Oreos, de las buenas, con doble relleno. Vaya, más no se puede pedir, respondió. ¿Y cómo te fue la clase particular? Jonah arrugó la frente. ¿Cómo? Me refiero a que la señorita Andrews te ayude con los deberes. Fue divertido. Hemos estado jugando. ¿Jugando? Se lo explicaré después, dijo Sara al tiempo que daba un paso adelante. Pero en resumen, hemos empezado bien. Al oír su voz, Miles se volvió hacia ella y de nuevo se sintió agradablemente sorprendido. Sara llevaba una falda larga y una blusa, como la vez anterior. Un atuendo nada sofisticado, pero cuando sonrió, Miles sintió la misma extraña emoción que cuando se conocieron. Le sorprendió darse cuenta de que la última vez no había llegado a apreciar totalmente su belleza. Claro que la había encontrado atractiva y ahora volvía a fijarse con los mismos detalles, el cabello rubio y sedoso, los rasgos angulosos y a la vez delicados de su cara, y los ojos de color turquesa. Pero en aquel preciso momento le parecía que tenía una expresión suave y cálida que le resultaba casi familiar. Miles dejó a Jonah otra vez en el suelo. Jonah, ¿te importa esperar en el coche mientras hablo con la señorita Andrews unos minutos? Vale, contestó el crío tranquilamente, y a continuación, para sorpresa de Miles, Jonah fue hacia Sara para abrazarla, antes de salir corriendo hacia el coche. Cuando se quedaron a solas, Miles la miró con curiosidad. Parece que habéis hecho buenas migas. Nos la hemos pasado bien. Eso parece. Si hubiera sabido que iba a jugar y comer galletas, no me habría preocupado tanto por él. Bueno, cualquier método es bueno si funciona,
comentó Sara. Pero antes de que se preocupe en exceso, quiero que sepa que se trataba de un juego de lectura con tarjetas de vocabulario. Ya me imaginaba que no sería solo jugar. ¿Y qué tal lo hace? Bien, queda mucho trabajo por hacer, pero va bien. Tras una pausa, añadió. Es un chico maravilloso, de veras. Ya sé que ya se lo había dicho, pero no quiero que lo olvide, y es evidente que le adora. Gracias, respondió Miles verdaderamente agradecido. De nada, respondió ella con una sonrisa, y Miles devolvió la mirada con la esperanza de que Sara no pudiera leer en su rostro lo que acababa de pensar, aunque él mismo, al mismo tiempo lo deseaba. Por cierto, gracias por el ventilador, añadió la chica después de un momento, refiriéndose al aparato de tamaño industrial que Miles había llevado a la clase aquella mañana. No hay de qué, murmuró, dividido entre el deseo de quedarse a hablar con ella y las ganas de librarse de aquella repentina ola de nerviosismo que no sabía de dónde venía. Por un momento ambos guardaron silencio, un silencio incómodo que se prolongó hasta que Miles por fin empezó a trajinar con los pies y masculló. Bueno, tengo que llevar a John a casa. De acuerdo, tenemos cosas que hacer. Claro, ¿hay algo más que deba hacer? ¿Que deba saber? No se me ocurre nada más. Vale, Miles se llevó las manos a los bolsillos y después de un momento volvió a decir, tengo que llevar a John a casa. Sara asintió con seriedad. Ya me lo ha dicho. ¿Así? Sí. Ella se apartó un mechón rebelde detrás de la oreja. Por alguna razón que no pudo explicar, aquella despedida se le antojó adorable, casi encantadora. Era distinto a los hombres que había conocido en Baltimore, que compraban en Brooks Brothers y que siempre parecían saber qué decir. En los meses que siguieron a su divorcio, empezaron a parecerle todos iguales, como copias hechas en plantillas del hombre perfecto. Pues entonces nos vamos, dijo Miles, que solo era consciente de su necesidad de marcharse de allí. Gracias de nuevo. Y dicho esto, se dirigió al coche. Sara saludó al automóvil en marcha con una sonrisa divertida, todavía de pie en el patio de la escuela, y esa fue la última imagen de Miles que Miles tuvo de ella. Durante las siguientes semanas empezó a sentir cierta impaciencia por ver a Sara después de la escuela, con un entusiasmo que no podía controlar y que no sentía desde adolescencia. Pensaba en ella a menudo, a veces en situaciones inverosímiles, en una tienda de comestibles eligiendo una bandeja de chuletas de cerdo, esperando a que cambiara el semáforo, cortando el césped. En un par de ocasiones había pensado en ella en la ducha y se sorprendió preguntándose cuál sería su rutina matinal. Era ridículo. ¿Desayunaría cereales o tostadas con mermelada? ¿Tomaba café o prefería las infusiones? Después de la ducha, ¿se envolvería la cabeza en una toalla mientras se maquillaba o se peinaba enseguida? Otras veces se la imaginaba en el aula, de pie ante los alumnos con un trozo de tiza en la mano. También había llegado a preguntarse qué hacía en su tiempo libre después de clase. A pesar de que cuando se veían siempre charlaban un rato, eso no bastaba para satisfacer su cada vez mayor curiosidad. No sabía gran cosa sobre su pasado y aunque a veces tenía ganas de preguntarle, se reprimía por la sencilla razón de que no tenía la menor idea de cómo empezar. Hoy hemos estado trabajando la ortografía y Jonah lo ha hecho muy bien, decía por ejemplo Sara, y qué se suponía que Miles debía responder. Muy bien, hablando de ortografía, ¿qué ¿se envuelve usted el pelo en una toalla después de la ducha? Había hombres que sabían cómo hacer esas cosas, pero él no tenía ni idea. Un día, en un arrebato de valor que le confirieron 2 cervezas, había estado a punto de llamar la casa. No tenía ninguna excusa para hacerlo, y aunque no sabía qué decir, pensó esperanzado que se le ocurriría algo, como si fuera a hacerle un rayo del cielo que le haría gracioso y carismático. Se la había imaginado riéndose con sus ocurrencias,
impresionada por lo encantador que resultaba. Había llegado a buscar su número en la guía y a marcar los 3 primeros dígitos antes de que sus nervios le traicionaran y al final colgase el auricular. Y si no estaba en casa, ¿cómo podría deslumbrarla si ni siquiera cogía el teléfono? A buen seguro, no iba a dejar grabados sus desvaríos en el contestador para la posteridad. Pensó que siempre estaba a tiempo de colgar si saltaba el contestador, pero le pareció una actitud demasiado adolescente. Y si Dios no lo quisiera, en efecto estaba en casa, pero acompañada por otro hombre. Se dio cuenta de que era una posibilidad real. En el trabajo había oído decir que algunos de sus compañeros solteros, que al final se habían enterado de que Sara no estaba casada, y si ellos lo sabían, seguro que los demás también. Se estaba corriendo la voz y muy pronto otros hombres empezarían a acosarla, haciendo uso de su ingenio y su carisma, si es que todavía no lo habían hecho. Por Dios, más valía que espabilara. Se le acababa el tiempo. En otra ocasión en que descolgó el teléfono para llamarla, consiguió marcar 6 números antes de echarse atrás. Aquella noche ya en la cama no dejaba de pensar qué demonios le pasaba. La mañana de un sábado de finales de septiembre, casi un mes después de haber conocido a Sara, Miles estaba en el campo de fútbol del Instituto McDonald Jr. viendo a Jonah jugar. Al niño le gustaba jugar al fútbol más que nada en el mundo, salvo tal vez pescar. Era un buen jugador. Missy siempre había sido deportista, en mayor medida que Miles, y Jonah había heredado de ella la agilidad y la coordinación. De Miles, tal como él mismo comentaba, si alguien le preguntaba, había heredado la velocidad. Como resultado, Jonah era el terror del campo. Los niños de su edad jugaban como máximo la mitad del partido, ya que todos debían poder jugar al mismo tiempo. Aún así, Jonah solía ser el que más goles marcaba, si no todos. En los 4 primeros partidos había marcado un total de 27 goles. Cabe decir que solo había 3 jugadores por equipo. No había porteros y la mitad de los niños no sabían en qué dirección tenían que chutar. Pero 27 goles seguía siendo un número excepcional. Casi todas las veces que Jonah tocaba el balón, se lo llevaba a la portería contraria y hacía gol. Sin embargo, no dejaba de ser verdaderamente ridículo ver a Miles henchido de orgullo cada vez que veía jugar a Jonah. Le encantaba, y cada vez que su hijo marcaba, su corazón saltaba de alegría. Aunque era consciente de que era un fenómeno temporal y no significaba nada, cada niño maduraba a un ritmo distinto y algunos de ellos entrenaban con más ahínco. Jonah era físicamente más maduro, pero no le gustaba entrenar. En cuestión de poco tiempo los demás se pondrían a su nivel. Pero en aquel partido, al final de la primera cuarta parte, Jonah ya había metido 4 goles. En la segunda, con Jonah en el banquillo, el equipo contrincante marcó otros tantos y se adelantó en el marcador. En la tercera, Jonah marcó 2 goles más, con lo que ya llevaba 33 en esa temporada. Aunque nadie llevara la cuenta y otro compañero metió un gol más al empezar la cuarta parte, el equipo de Jonah perdía 8-7 y Miles se cruzó de brazos mientras echaba un vistazo al resto de los asistentes, intentando fingir que ni siquiera se había dado cuenta de que sin Jonah parecían picadillo en su equipo. ¿Cómo me gusta esto? Miles estaba tan ensimismado que tardó un poco en percibir la voz que hablaba a su lado. ¿Ha apostado algo, agente Ryan?, preguntó Sara mientras se le acercaba con una amplia sonrisa. Parece un poco nervioso. No, no he apostado nada. Solo disfruto del partido, respondió. Pues tenga cuidado, está a punto de quedarse sin uñas. No me gustaría ver que se muerde a sí mismo sin querer. No me estoy mordiendo las uñas. Ahora no, repuso ella, pero antes sí. Creo que se está imaginando cosas, replicó Miles, preguntándose si Sara estaba coqueteando con él. Bueno,
Se levantó la visera de la gorra y añadió, no esperaba encontrarla aquí. Sara llevaba pantalones cortos y gafas de sol, lo que la hacía parecer un poco más joven. Jonah me dijo que iba a jugar un partido este fin de semana y me pidió que viniera. ¿En serio?, preguntó Miles con cierta curiosidad. El jueves me dijo que me lo pasaría bien, pero tengo la impresión de que quería que le viera haciendo algo que sí le da bien. Bendito seas, Jonah. Está a punto de acabar, se lo ha perdido casi todo. Me ha costado encontrar el campo. No podía imaginarme que se jugaran tantos partidos en este complejo deportivo. De lejos todos los equipos de niños se parecen. Lo sé muy bien, a veces incluso a nosotros nos cuesta encontrar el campo que nos toca. Sonó el silbato y Jonah pasó el balón a un compañero, pero este no lo controló y la pelota salió fuera. Un jugador del otro equipo corrió tras ella y Jonah buscó a su padre con la mirada. Al ver a Sara, la saludó y ella le devolvió el saludo con entusiasmo. Jonah se puso luego en posición con una expresión resolutiva en la cara y esperó a que chutaran el balón y se reanudara el partido. Poco después, todos los jugadores corrían tras la pelota. ¿Qué tal está jugando?, preguntó Sara. Está jugando un buen partido. Mark dice que es el mejor jugador. Bueno, matizó Miles, esforzándose por mostrarse modesto. Sara se echó a reír. Mark no hablaba de usted, sino de Jonah, que es quien juega. Ya lo sé, dijo Miles. Pero como dicen, de tal palo, tal astilla. Bueno, volvió a decir Miles a falta de una respuesta más inteligente. Sara alzó una ceja, obviamente divertida. ¿Dónde está el ingenio y el carisma por lo que querían lucirme? ¿Dónde está el ingenio y el carisma con los que quería lucirme? ¿Y usted también juega al fútbol de pequeño? ¿Y usted también jugaba al fútbol de pequeño?, preguntó Sara. Cuando yo era niño no existía la posibilidad de jugar al fútbol europeo. Sí que había fútbol americano, baloncesto, béisbol, bueno, los deportes tradicionales, pero aunque hubieran ofrecido fútbol al estilo europeo, no creo que me hubiera gustado. Tengo cierta presión a los deportes en los que hay que dar el balón con la cabeza. Pero a Jonah le va bien, ¿no? Claro, mientras disfrute jugando. ¿Lo ha probado? Nunca. No, nunca. Nunca he sido demasiado deportista, pero cuando entré a la universidad empecé a caminar. Mi compañera de habitación me animó a probarlo. Miles la miró con los ojos entrecerrados como si no comprendiera. Caminar. A buen ritmo. Es más duro de lo que parece. ¿Sigue haciéndolo? Todos los días hago una ruta de 5 kilómetros. Es un buen ejercicio y me ayuda a relajarme. Debería probarlo. ¿Con todo el tiempo libre que tengo? Claro, ¿por qué no? Si caminara 5 kilómetros, probablemente tendría tantas agujetas que no podría levantarme de la cama del día siguiente, y no estoy seguro de que aguantara tanto. Sara le examinó de arriba abajo. Sí que podría, concluyó. Tal vez tendría que dejar de fumar, pero seguro que lo conseguiría. No fumo, protestó Miles. Ya lo sé, me lo ha dicho Brenda. Sara le ofreció una sonrisa. Después de un momento, Miles no pudo evitar imitarla. Antes de que pudiera responder, se oyó un estruendoso fragor y ambos miraron al campo para ver cómo Jonas se desmarcaba. Recorría todo el campo y marcaba otro gol, que significaba el empate, mientras sus compañeros se apiñaban a su alrededor. Miles y Sara aplaudieron y vitorearon al niño desde las gradas. ¿Le ha gustado?, preguntó Miles. Estaba acompañando a Sara al coche mientras Jonah iba al bar con sus amigos. Había ganado su equipo. Al acabar el partido, Jonah había ido corriendo hacia ella para preguntarle si había visto algún gol. Ante la respuesta afirmativa, Jonah le había ofrecido una sonrisa radiante y la había abrazado antes de salir corriendo para celebrarlo con sus amigos.
Para sorpresa de Miles, John había hecho más caso a Sara que a su propio padre. Al ver el cariño que se tenían mutuamente, Miles se alegró con una extraña satisfacción. Ha estado bien, reconoció. Me habría gustado llegar a tiempo para ver todo el partido. Bajo la luz de la tarde, Miles vio cómo brillaba la piel de Sara, todavía bronceada del verano. No pasa nada, Jonas se ha alegrado de que pudiera venir. Miles la miró de reojo. ¿Qué planes tiene para hoy? He quedado en el centro para comer con mi madre. ¿Dónde? En Fred y Clara, un pequeño local justo en la esquina de mi calle. Lo conozco, está muy bien. Cuando llegaron al coche, un Nissan Sentra rojo, Sara empezó a hurgar en el bolso en busca de las llaves. Mientras tanto, Miles la miraba fijamente, con las gafas de sol bien ajustadas a su nariz. Ahora sí parecía la chica de ciudad que era, y con aquellos pantalones cortos de tela vaquera desgastada y sus largas piernas, no se parecía para nada a ninguna de las maestras que había tenido de pequeño. Tras ellos, un pickup blanco empezó a dar marcha atrás. El conductor saludó a Miles y éste respondió justo cuando Sara volvía a alzar la vista. ¿Le conoce? Esta es una ciudad pequeña, creo que conozco a todo el mundo. Debe de ser una sensación reconfortante. A veces sí, otras no tanto. Si uno tiene algún secreto que guardar, a buen seguro este no es el mejor lugar. Por un instante Sara se preguntó si se refería a él mismo. Antes de que pudiera darle más vueltas, Miles siguió hablando. Oiga, quiero agradecerle de nuevo todo lo que está haciendo por Jonah. No tiene, no tiene que darme las gracias cada vez que nos veamos. Ya lo sé, pero en las últimas semanas he notado un gran cambio. Yo también. Está avanzando bastante rápido, más de lo que pensaba. Esta semana he empezado a leer en voz alta en la clase. No me sorprende, tiene una buena maestra. Para sorpresa de Miles, Sara se ruborizó. Y un buen padre. Miles se sintió halagado, y también le gustó cómo la miró Sara al decir aquello. Como si no supiera qué hacer, ella empezó a rebuscar en el manojo de llaves. Eligió una y al abrir la puerta del coche, Miles retrocedió un poco. Bueno, ¿cuánto tiempo cree que tendrá que quedarse Jonah después de las clases? Preguntó. Sigue hablando. No dejes que se vaya todavía. No lo sé, pero sí estoy segura de que todavía necesita ayuda. ¿Por qué? ¿Quiere que empecemos a reducir un poco las clases de refuerzo? No, solo se lo preguntaba por curiosidad, respondió Miles. Sara sintió y esperó por si quería añadir algo más, pero Miles no dijo nada. Pues creo que de momento seguiremos como hasta ahora, y dentro de un mes ya veremos, dijo finalmente. ¿Le parece bien? Otro mes seguiría viéndole como mínimo durante ese tiempo. Qué bien. Parece un buen plan. Durante un largo momento, ninguno dijo nada y en medio de aquel silencio, Sara miró su reloj. Bueno, creo que voy ya a llegar tarde, se disculpó y Miles asintió. Ya sé que tiene que irse, dijo, a pesar de que no quería dejarla ir. Quería seguir hablando. Quería saberlo todo de ella. En realidad estás pensando que ya es hora de que la invites a salir. Esta vez no te echarás atrás. Nada de colgar el teléfono ni hacer el tonto. Sangre fría, sé un hombre. A por ella. Intentó darse ánimos, consciente de que había llegado el momento, pero, ¿cómo debía hacerlo? Por Dios, hacía mucho tiempo que no se encontraba en ninguna situación semejante. Debía invitarla a comer o a cenar o al cine. Mientras Sara subía al coche, la mente de Miles buscaba y analizaba las distintas posibilidades frenéticamente. Tenía que intentar retenerla lo suficiente hasta que se le ocurriera algo. Espere, antes de que se vaya, ¿puedo preguntarle algo? Espetó. Claro, Sara lo miró con ojos burlones. Miles se metió las manos en los bolsillos mientras notaba mariposas en el estómago y se sentía como si volviera a tener 17 años. Tragó saliva antes de hablar. Bueno, empezó a decir mientras pensaba aceleradamente.
y las ruedecitas de su cerebro giraban al máximo de revoluciones. ¿Qué? Sara sabía de forma instintiva lo que le quería decir. Miles cogió aire y dijo lo primero que le vino a la mente. ¿Qué tal va el ventilador? Sara lo miró fijamente con una expresión de incredulidad. ¿El ventilador? Repitió. Miles se sintió como si se hubiera tragado una tonelada de plomo. El ventilador. ¿En qué demonios estaba pensando? El ventilador. ¿Eso era lo único que se le ocurría? Era como si de repente su cerebro se hubiera tomado unas vacaciones, pero tenía que decir algo. No podía dejar de hablar ahora. Sí, ya sabe, el ventilador que llevé a la clase. Funciona muy bien, respondió Sara indecisa. Si no le gusta, puedo buscar otro. Sara posó una mano en uno de sus brazos mientras le miraba preocupada. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien, respondió en una voz seria. Solo quería estar seguro de que funciona bien. Hizo una buena elección. Me alegro, dijo Miles, deseando, casi rezando, para que de repente cayera un rayo y le fulminara en el sitio. El ventilador. Después de que el coche de Sara saliera del aparcamiento, Miles se quedó allí mismo de pie, inmóvil, deseando volver al pasado inmediato para poder cambiarlo. Le habría gustado tener cerca una cueva, un lugar bien oscuro en el que esconderse del mundo para siempre. Gracias a Dios no había testigos de su conversación, solo Sara. Durante el resto del día no pudo quitarse de la cabeza el final de la conversación, que se repetía una y otra vez como la típica canción que uno escucha en la mañana en la radio. ¿Qué tal va el ventilador? Si no le gusta, puedo buscar otro. Solo quería estar seguro de que funciona bien. Cada vez que lo recordaba, sentía un dolor físico durante toda la tarde. Aquel recuerdo parecía estar al acecho, bajo la superficie, preparado para salir y humillarle. Al día siguiente pasó lo mismo. Se despertó con la sensación de que algo no iba bien. Y allí estaba, de nuevo aquel recuerdo, burlándose de él. Hizo una mueca de dolor y sintió el plomo en su estómago, y entonces se tapó la cabeza con la almohada. El Sendero del Amor, Nicholas Sparks, capítulo 8. ¿Qué te parece hasta ahora?, preguntó Brenda. Era un lunes y Brenda y Sara estaban sentadas en la mesa del picnic del patio, la misma que había utilizado Miles y la propia Sara hacía ya un mes. Brenda había comprado un almuerzo en Pollock Street Deli, donde, en su opinión, hacían los mejores sándwiches de la ciudad. Así podremos charlar un rato, dijo con un guiño antes de salir disparada hacia la charcutería. Aunque no era la primera vez que tenían la oportunidad de hablar, sus conversaciones solían ser relativamente breves e impersonales. ¿Dónde estaba el almacén de material? ¿Con quién había que hablar para pedir 2 pupitres nuevos? Y cosas así. Por supuesto, Brenda había sido la primera persona a la que Sara había preguntado por Jonah y Miles, y como sabía que les conocía bastante bien, comprendió que con aquel almuerzo lo que Brenda pretendía era averiguar qué pasaba, si es que había pasado algo. ¿Te refieres al trabajo en el colegio? Es muy distinto al de Baltimore, pero me gusta. Trabajabas en un barrio marginal, ¿verdad? Sí, trabajé 4 años allí. ¿Cómo era aquello? Sara desenvolvió el sándwich. No tan terrible como te hayas podido imaginar. Los niños son básicamente todos iguales, no importa su origen, sobre todo cuando son muy pequeños. El barrio podía parecer peligroso, pero una se acostumbra y aprende a ser precavida. Nunca tuve ningún problema y mis compañeros eran fantásticos. Es fácil limitarse a ver los resultados y, y deducir que los maestros no se comprometen con su trabajo. Pero eso no es cierto. Había muchas personas a las que admiraba de veras. ¿Por qué decidiste trabajar allí? ¿Tu ex marido era también maestro? No, dijo secamente. Brenda vio por un momento el dolor en los ojos de Sara, pero enseguida desapareció.
Sara abrió una lata de Pepsi Light. Trabaja en la banca de inversiones, o por lo menos eso hacía. No sé qué está haciendo ahora. Nuestro divorcio no fue precisamente amistoso, no sé si me entiendes. Siento oírte decir eso, sobre todo porque he sido yo quien ha sacado el tema. No lo sientas, no podías saberlo. Sara hizo una pausa antes de que se dibujara una leve sonrisa en su cara. No me digas que sí que lo sabías, preguntó. Brenda la miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera ofendida. No, no lo sabía. Sara le lanzó una mirada adquisitiva. ¿De veras? Volvió a decir Brenda. De veras, volvió a decir Brenda. ¿Nada de nada? Brenda se revolvió en su sitio. Bueno, es posible que haya oído un par de cosas, admitió avergonzada, y Sara se echó a reír. Ya me lo imaginaba. Lo primero que me dijeron al mudarme aquí es que uno se entera de todo lo que pasa. Yo no lo sé todo, repuso Brenda fingiendo estar indignada, y a pesar de lo que puedan haberte dicho de mí, no voy por ahí contando todo lo que sé. Si alguien me dice que me guarde un secreto, lo hago. Se llevó un dedo a la oreja y bajó la voz. Sé algunas cosas de ciertas personas que te harían girar la cabeza como si estuvieras en exorcismo, prosiguió. Pero si es una confidencia, soy una tumba. ¿Me estás diciendo esto para que confíe en ti? Por supuesto, afirmó, mientras echaba un vistazo a su alrededor y se inclinaba hacia Sara por encima de la mesa. Dispara. Sara sonrió y Brenda hizo un ademán con la mano que daba a entender que estaba bromeando. Lo digo en broma, y como somos compañeras de trabajo, en el futuro ten en cuenta que no me ofenderé si me dices que soy demasiado curiosa. A veces pregunto cosas sin pensar, pero no pretendo hacer daño a nadie, de veras. Gracias por avisarme, dijo Sara satisfecha con la conversación. Brenda cogió su sándwich. Y puesto que eres nueva en la ciudad y no nos conocemos tan bien, no te preguntaré nada demasiado personal. Te lo agradezco. Además, no es asunto mío. Cierto. Brenda hizo una pausa antes de dar un mordisco al sándwich. Pero si quieres hacerme alguna pregunta sobre alguien, puedes hacérmelo tranquilamente. Vale, contestó Sara. Me refiero a que sé qué es lo que sucede cuando una es nueva en un lugar y se siente como si estuviera viéndolo todo desde fuera. No lo pongo en duda. Por un momento ambas se callaron. Entonces, Brenda alargó la palabra con expectación. Entonces, respondió Sara, que sabía perfectamente lo que Brenda quería. Volvió a hacerse el silencio. Entonces, ¿hay algo que quieras saber de alguien? Espetó Brenda. Murmuró Sara, como si se lo estuviera pensando. Luego negó con la cabeza al tiempo que decía, la verdad es que no. Oh, dijo Brenda, incapaz de ocultar su decepción. Sara sonrió al pensar que el alarde de sutileza de Brenda. Luego, bueno, igual hay una persona de la que me gustaría saber algunas cosas. A Brenda se le iluminó la cara. Ahora te escucho, dijo rápidamente. ¿Qué quieres saber? Bueno, he estado pensando en... Se interrumpió para dar un poco más de suspenso y Brenda la miró como un niño desenvolviendo un regalo de Navidad. ¿En quién? Susurró Brenda en un tono rayano con la desesperación. Bueno, Sara echó un vistazo a su alrededor. ¿Qué sabes de Bob Bostrom? Brenda se quedó boquiabierta. ¿Bob, el conserje? Sara asintió. Es mono. Tiene 74 años, dijo una Brenda que no daba crédito. ¿Está casado? Preguntó Sara. Lleva casado 50 años y tiene 9 hijos. Qué pena, comentó Sara. Brenda seguía mirándola fijamente con ojos como platos, y Sara sacudió la cabeza. Enseguida alzó la vista y miró a Brenda con picardía. Bueno, supongo que entonces solo nos queda hablar de Miles y Ryan.
De Miles Ryan. ¿Qué sabes de él? Brenda tardó un rato en asimilar sus palabras y después examinó a Sara a conciencia. Si no te conociera, diría que me estás tomando el pelo. Sara le guiñó un ojo. No tienes que conocerme mejor, lo admito. Tomar el pelo a la gente es una de mis debilidades. Y no se te da nada mal. Brenda hizo una breve pausa antes de sonreír. Pues ahora que hablamos de Miles Ryan, he oído decir que os habéis visto bastante últimamente, no solo después de las clases, sino también durante el fin de semana. Ya sabes que estoy dando clases particulares a Jonah y me pidió que fuera a ver cómo juega el fútbol. ¿Y ya está? Como Sara no respondió inmediatamente, Brenda siguió hablando, ahora con una mirada cómplice. Vamos a ver, ¿qué te puedo, qué te puedo contar de Miles? Perdió a su mujer hace pocos años en un accidente de tráfico en el que el conductor se dio a la fuga. Lo más triste es que he visto en mi vida, lo más triste que he visto en mi vida. Miles la quería muchísimo y durante mucho tiempo tuvimos la impresión de que no volvería a ser el mismo. Era su novia desde el instituto. Brenda hizo una pausa y dejó su sándwich a un lado. El conductor se escapó. Sara sintió. Ya había oído retazos de la historia. Fue un poco duro, sobre todo porque es el ayudante del sheriff. Se lo tomó como un fracaso personal. El caso no se resolvió y Miles además se sentía culpable, así que a partir de entonces se encerró en sí mismo. Brenda juntó las manos al ver la expresión en la cara de Sara. Sé que te parecerá horrible, y lo fue, pero últimamente parece que vuelve a ser el mismo de siempre, como si estuviera quitando el caparazón, y no puedo expresar cuánto me alegra ver que está mejor. Es un hombre maravilloso, amable, con mucha paciencia, y haría lo que fuera por sus amigos, y lo más importante es que quiere con locura a su hijo. Brenda se interrumpió como si estuviera indecisa. Pero, dijo en fin Sara, dijo en fin Sara. Brenda se encogió de hombros. No hay ningún pero. No es esa clase de hombre. Es un buen chico. Y no lo digo porque me caiga bien. Lo conozco hace mucho tiempo. Es uno de aquellos raros especímenes que cuando aman a alguien lo hacen con todo su corazón. Sara asintió. Sí que es raro, comentó muy seria. Pero es cierto, si llegáis a conoceros mejor, no olvides lo que te he dicho. ¿Por qué? Brenda desvió la mirada, porque no soportaría que volvieran a hacerle daño. Más tarde Sara se sorprendió pensando en Miles. Le había calado hondo saber que había gente que le apreciaba de veras y que no eran familiares, sino amigos. Sabía que Miles había intentado invitarla a salir después del partido de Jonah por la forma de flirtear y acercarse a ella, pero finalmente no lo había hecho. En ese momento le resultó divertido. Mientras conducía hacia el centro no pudo evitar reírse, pero no de él, sino de cómo se había complicado la vida. Miles lo había intentado, era evidente, pero por alguna razón no había podido decir lo que quería, y ahora, después de haber hablado con Brenda, le pareció que lo entendía mejor. Miles no la había invitado a salir porque no sabía cómo. En toda su vida adulta probablemente nunca había tenido que hacerlo. Su mujer había sido su novia del instituto. Sara no creía haber conocido a alguien así en Baltimore, un hombre de 30 y tantos años que nunca había invitado a una mujer a cenar o al cine. Curiosamente, lo encontró adorable. Quizá también, admitió para sí misma, le resultaba reconfortante porque ella no era tan distinta. Había empezado a salir con Michelle cuando tenía 23 y con 27 ya estaba divorciada. Desde entonces había salido con muy pocos hombres y el último había sido demasiado rápido. Después de esa experiencia se había dicho a sí misma que todavía no estaba preparada para eso. Tal vez fuera cierto, pero los pocos ratos que últimamente había compartido con Miles Ryan le había recordado lo sola que se había sentido en los últimos 2 años. Cuando estaba dando clases le resultaba fácil no pensar en ello. De pie ante la pizarra era capaz de concentrarse plenamente en sus alumnos, aquellas caritas que la miraban maravilladas,
Había llegado a considerarlos como sus niños y quería asegurarse de que tuviera todas las oportunidades para poder disfrutar en la vida. Sin embargo, aquel día estaba excepcionalmente distraída y cuando por fin sonó el timbre se quedó afuera hasta que Jonah se acercó a ella y le cogió la mano. ¿Se encuentra bien, señorita Andrews?, preguntó. Sí, claro, respondió con aire ausente. No tiene buena cara. Sara sonrió. ¿Has hablado con mi madre? ¿Qué? Nada, cosas mías. ¿Estás listo para empezar? ¿Tiene galletas? Claro, pues vamos. Al dirigirse hacia la clase, Sara se dio cuenta de que Jonah seguía dándole la mano. Se la apretó con suavidad y él hizo lo mismo, con su manita completamente envuelta en la suya. Sara pensó que aquella muestra de afecto casi era suficiente para darle sentido a su vida. Casi. Cuando Jonah y Sara salieron del colegio después de su clase particular, Miles esperaba como de costumbre apoyado en su coche, pero en esta ocasión apenas miró a Sara cuando Jonah fue hacia él corriendo para darle un abrazo. Tras la rutina habitual, consistente en comentar cómo había ido el trabajo y la escuela, Jonah subió al coche sin que nadie se lo pidiera. Cuando Sara se acercó a ellos, Miles desvió la mirada siempre pensando en la mejor manera de proteger al ciudadano, agente Ryan. Parece como si estuviera concentrado en salvar el mundo, bromeó Sara. Miles negó con la cabeza. No, solo estoy un poco preocupado. Se nota. La verdad es que no habías tenido un mal día hasta que llegó el momento de volver a ver a Sara. De camino hacia allí en el coche había ido rezando y deseando que ella hubiera olvidado el ridículo que había hecho la última vez que se habían visto después del partido. ¿Cómo le ha ido a Jonah?, preguntó mientras intentaba apartar de su mente aquel recuerdo. Muy bien, mañana le daré un par de libros de ejercicios que parecen estar ayudándole mucho. Le indicaré las páginas que debe hacer. Preferiría que nos tuteáramos, si no le importa. Claro, yo también lo prefiero. Puedes llamarme Sara. Está bien, Sara, respondió escuetamente. Al ver que le sonreía, empezó a moverse inquieto, mientras pensaba en lo guapa que estaba y en la opinión que debía de tener de él. Se metió las manos en los bolsillos. Me lo pasé muy bien en el partido, comentó Sara. Me alegro. Jonah me ha preguntado si también iré a verlo la próxima vez. ¿No te importa? Para nada, contestó Miles. Pero ahora mismo no recuerdo cuándo es el próximo partido. El calendario está en el frigorífico. Sara le lanzó una mirada inquisitiva, preguntándose por qué de repente parecía tan distante. Si prefieres que no vayas, solo tienes que decirlo. No, no, me parece bien. Si Jonah te lo ha pedido, por supuesto que deberías ir a verle jugar, siempre que te apetezca, claro. ¿Estás seguro? Sí, mañana te diré a qué hora es el partido. Y a continuación añadió sin apenas darse cuenta. Además, a mí también me gustaría que vinieras. Miles no tenía previsto decir aquello, aunque no cabía duda de que le había salido de dentro. De nuevo se encontraba diciendo tonterías. ¿De veras?, preguntó Sara. Miles tragó saliva. Sí, respondió Miles intentando no meter la pata. Claro que me gustaría. Sara sonrió mientras sentía una punzada de emoción en su interior. Entonces seguro que iré al partido, pero tengo que comentarte una cosa. Oh, no. ¿De qué se trata? Sara lo miró a los ojos. ¿Te acuerdas de que me preguntaste qué tal iba el ventilador? Al oír la palabra ventilador, volvió a revivir las sensaciones que le habían acosado durante todo el fin de semana. Fue como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Sí, dijo con cierta presión. El viernes por la noche estoy libre, por si todavía te interesa. Miles tardó un instante en asimilar el significado de aquellas palabras. Claro que me interesa, contestó al tiempo que en su cara se dibujaba una amplia sonrisa.